Está circulando por ahí una publicidad engañosa que es necesario desmentir. Una publicidad engañosa que tiene que ver con política y que nos afecta a todos directamente. Me refiero al tema de la seguridad y más específicamente a la creación de un nuevo Ministerio de la Seguridad. Ya le voy a explicar con más detalle cuál es la trampa detrás de esto. Lo curioso es que tenemos a una izquierda asumiendo un discurso que jamás en la vida ha tenido y que se contradice totalmente con su pasado. ¿O acaso usted se imaginó alguna vez a Gonzalo Vinter argumentando a favor de la legítima defensa? La policía, cuando alguien lo amenaza con un arma de fuego, tiene todo el derecho y la obligación del mundo de disparar a matar. Pero no solo la policía, sino que todos los habitantes de la República podemos disparar a matar a una persona que nos apunta con un arma de fuego, porque estamos protegidos por el artículo 10 del Código Penal. Mientras tanto, tenemos a una parte importante de la derecha comprándose el cuento de la izquierda de aumentar y aumentar la burocracia sin resolver ningún problema. Porque le cuento, de eso se trata precisamente el Ministerio de la Seguridad, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado con votos de la derecha. Ya vamos a ir con ese tema. Y para más remate, la izquierda, nada de tonta, desligándose magistralmente de su obstruccionismo histórico a medidas claves en seguridad. Escuche, por favor, las declaraciones de Carol Cariola. Y acá nunca ha habido, de parte de un sector político del progresismo, de la izquierda, una obstaculización. Lo que ha habido son perspectivas distintas de discusión. A propósito de estas declaraciones, hagamos un breve recuento de la obstaculización, que ahora niega Cariola, de los principales proyectos pro seguridad que la izquierda radical rechazó en la Cámara de Diputados y que hoy preferiría que quedaran en el olvido. En el contexto del 18 de octubre, el proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, en el tercer trámite constitucional, en la votación final, ¿se acuerda cómo votó el Partido Comunista y el Frente Amplio? En contra. ¿Con los votos de quién? De los honorables Boric, Vinter, Jackson, Orsini e Ibáñez por el Frente Amplio y Gutiérrez, Hertz, Vallejo y Cariola por el Partido Comunista, por nombrar algunos. Lo más insólito de todo no solo fue su votación, sino sus razones, sus justificaciones para boicotear un proyecto de ley clave para contener la violencia desatada durante el mal llamado estallido social. Escuche por favor las acusaciones de la comunista Carmen Hertz aludiendo al supuesto intento criminalizador y de persecución política de este proyecto. Este proyecto hoy lamentablemente tiene un objetivo diferente: criminalizar las manifestaciones creando un régimen penal desproporcionado para castigar a las personas que salen a las calles a protestar contra el gobierno. Lo que no vamos a hacer, insisto, es facilitarle a un gobierno que ha violado los derechos humanos en forma sistemática y generalizada un instrumento de persecución política que le permita querellarse masiva e indiscriminadamente. Misma línea siguió el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, aunque un tanto más desconcentrado, a ratos parecía estar divagando. Pero le resumo su intervención. Tildó a carabineros de violadores a los derechos humanos, citando a las tesis, y llamó a la reformación de las policías. Bonus, ponga atención a la reacción de Vinter al final de su intervención. Creo que tipificar un nuevo delito solamente para hacer más fácil el trabajo a las policías es peligroso. La necesidad que han planteado incluso los órganos internacionales de reformar las policías. Bien, establezca una línea de inteligencia policial estratégica junto a las comunidades, no separada de las comunidades, devolviendo la legitimidad a quien se supone que es un amigo en tu camino, pero hoy parece más bien ser un violador en tu camino. Sigamos con el festival de declaraciones. ¿Quiere saber qué dijo el entonces diputado Boric, hoy presidente de la República? Votó en contra, por supuesto, y además reivindicó las barricadas como legítimos mecanismos de protesta social. Si no tenía este video en su radar, guárdelo con candado. Que los casos antes mencionados son ejemplos de legítima protesta social que la historia nos ha enseñado, que es la forma de organización que tiene un pueblo para construir colectivamente su vida digna. Y el diputado y líder de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, hoy radicado en España, dando clases sobre políticas para la infancia y juventud, no se quedó atrás. Esta fue parte de su intervención. Que rayar un monumento entre dos personas es igual de grave que tengamos una colusión como la del confort. Pareciera que las penas son un poquito más graves para la gente que hace ruido y se manifiesta para tener dignidad que los delitos que hacen las personas de cuello y corbata. Antes de continuar, voy a hacer una pequeña aclaración sobre los dichos de Jackson, que pueden sonar un poco engañosos y me gustaría despejar cualquier duda al respecto.
Lo que está haciendo el diputado, en el fondo, es validar el mito de la violencia estructural. ¿Qué quiero decir con esto? El plantear que las barricadas y saqueos, a los que este proyecto buscaba tipificar como delito, son respuestas a un sistema estructuralmente opresivo. Y por lo tanto, al existir esta supuesta violencia por parte del sistema, la consecuencia natural, obvia y legítima es la violencia defensiva reaccionaria por parte de los manifestantes, es decir, acción y reacción. Pero no nos engañemos, la jugada retórica de Jackson apunta exactamente a lo mismo que la estrategia de Boric al defender la legitimidad de las barricadas. Esto es, validar la violencia como método de acción. Y con ello, eximir de cualquier tipo de responsabilidad a cualquiera que ejerza este tipo de violencia. De ahí la inmunidad y la admiración incluso por la primera línea. Y junto con la validación de la violencia, la estrategia del Partido Comunista y el Frente Amplio se sustentó en la farsa discursiva de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el 18 de octubre. Y en eso quiero destacar a Carmen Hertz, quien se llevó el broche de oro al difundir la fake news más viral de los últimos años. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos se confirma que una parte del metro Baquedano está siendo utilizado como centro de detención ilegal y de golpizas y torturas a detenidos. Es gravísimo. Pero no nos quedemos solo con el 18 de octubre. Hay muchísimos otros proyectos de ley sobre seguridad que la izquierda radical vetó. Antes, mucho antes incluso del 18 de octubre, en noviembre de 2018 para ser exactos, parte del Partido Comunista y el Frente Amplio votó en contra de un proyecto icónico en la lucha contra la delincuencia, la ley anti-portonazos. ¿Y sabe qué? En la votación inicial, en el primer trámite constitucional, votaron en contra Boric, Jackson, Orsini, Winter, Giles, cuando el Partido Humanista aún pertenecía al Frente Amplio. ¿Y qué más? En el combate al narcotráfico hay dos proyectos importantísimos que la izquierda radical preferiría que usted olvidara. El primero de ellos, votado en septiembre de 2020, para sancionar penalmente el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales. ¿Para qué? Para atrincherar al narco. Y adivine, en el primer trámite constitucional se repitió el libreto con los votos en contra de Boric, Cariola, Ibáñez, Jackson, Orsini, Vallejo y Winter, entre otros. Hubo, sin embargo, una intervención en particular que me llamó la atención. ¿Sabe de quién? De la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini. Estas fueron algunas de sus razones para oponerse al proyecto. Si llevamos años, décadas, dedicados y dedicadas a atacar solamente las consecuencias de fenómenos delictivos complejísimos, en vez de enfrentar sus causas. Basta con que los narcotraficantes estén en la cárcel, más aún si van a estar por el uso inapropiado de fuegos artificiales. Y para que vayamos pensando en salir de recetas añejas, vencidas y que ya a estas alturas podemos decir que nada han aportado a curar la enfermedad, les pregunto también, ¿sirve criminalizar un problema de salud, una enfermedad como lo es las drogas? ¿Es justo? Lo que la diputada Orsini hace es sostener dos supuestos erróneos y tramposos para justificar su votación. Uno de ellos es el famoso problema de la estructuralidad. Seguramente lo ha escuchado. El mantra de los problemas estructurales. ¿A qué me refiero? La izquierda suele ampararse en que los problemas sociales son tan profundos, tan estructurales, tan inabarcables, que ninguna medida, por más concreta y efectiva que sea, va a ser lo suficientemente buena como para justificar su aplicación. Las medidas con las que ellos discrepan, por supuesto. Bajo el pretexto de la estructuralidad de Orsini, tendríamos que remontarnos casi que a la aparición del Homo sapiens para enfrentar el problema. Y entonces, ¿qué pasa? Quedamos en nada, porque eso es imposible. Lo que quiero decir es que hay problemas urgentes, reales, aquí y ahora, que requieren soluciones urgentes aquí y ahora. Y sí, efectivamente hay que combatir el problema de fondo, pero eso no quita desatender el problema contingente de aquí y ahora. Y estos objetivos no son excluyentes, diputada, así que búsquese otra excusa para darle chip libre al narco. Segundo supuesto de Orsini, la vieja treta de la criminalización. Este es otro intento más para desviar el foco de lo realmente importante, de lo evidente. El problema de la drogadicción no anula un hecho de la causa. El narcotraficante es un criminal que vive del tráfico de droga, pero también de muchos otros crímenes asociados, tráfico de armas, trata de personas, homicidios, sicariatos, prostitución, etc. Estamos siendo testigos de ello incluso, aquí en Chile, planeta Tierra. Y no se trata, diputada, de criminalizar injustamente a alguien, se trata de castigar a los criminales. Punto.
Otro proyecto relevante en el que Orsini vuelve a sorprender es el proyecto para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, votado en marzo de 2021 en primera instancia. Contó con el voto en contra de Hertz, Vallejo y Cariola y la abstención de, escuche, Boric, Winter, Jackson, Ibáñez y Orsini. Veamos parte de su intervención. Hay algo extraño en encargarle a Carabineros la custodia de la droga. Y esto fue lo que dijo la diputada comunista Camila Vallejo. El problema, presidente, es que el proyecto tiene un titular que es sumamente atractivo, es bueno, pero que popularmente en su momento se conoció como la ley Bombofica, no sé si lo recordarán, aludiendo a esta famosa frase, abro comillas, sospechosa la wea, cierro comillas, puede traducirse en una herramienta de corrupción y además de criminalización. Orsini se abstuvo y Vallejo votó en contra de la persecución al narcotráfico. ¿Por qué? Una de las razones que esgrimieron fueron sus reparos sobre quién incauta y custodia la droga, Carabineros y la PDI. Esa fue al menos la excusa. Orsini incluso insinuó que habría una oscura intencionalidad detrás de esto. Hay algo extraño, dijo. Vallejo, por su parte, sostuvo que podría transformarse en una herramienta de corrupción. Desconfían de las policías, buscan desacreditarlas y además las inculpan para boicotear leyes. Impresentable. Y hablando de policías, ¿se acuerda de la ley Naín Retamal? La ley que buscaba proteger a las policías a raíz del asesinato del cabo Eugenio Naín a manos de un comunero mapuche en Padre de las Casas. La misma ley que la izquierda radical bautizó como gatillo fácil. Pues bien, fue votada en diciembre de 2022 nuevamente con la resistencia del Partido Comunista y el Frente Amplio. Votaron en contra Orsini, para variar, Schneider y Mix. Se abstuvo Winter. Y la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, se hizo humo, no votó. Esto fue en el primer trámite constitucional. En proyectos de ley emblemáticos para la seguridad en la Araucanía, como la ley contra el robo de madera, el Partido Comunista y el Frente Amplio se cuadraron para votar en contra en el primer trámite constitucional en octubre de 2021. Así lo hicieron Boric, Cariola, Jackson, Orsini, Vallejo y Winter. Esta fue parte de la intervención del diputado Frente Amplista. Y creo que la principal razón por qué hemos tramitado este proyecto de forma rápida y eficaz es que ayuda a la industria forestal. Lo que va a hacer esta ley es reforzar el Estado policial en la Araucanía. Lo mismo pasó con la ley Juan Barrios, impulsada tras la muerte de Juan Barrios, camionero víctima de un ataque terrorista en Victoria. Sujetos desconocidos le prendieron fuego a su camión mientras él dormía adentro a un costado de la ruta. El conductor no logró escapar y murió producto de las quemaduras. Esta ley, buscaba endurecer las penas por el delito de incendio en lugar no habitado desde 10 o 15 años de cárcel hasta presidio perpetuo. Sin embargo, escuche esto, en esta votación ocurrió algo insólito. Más de 2/3 de los parlamentarios de izquierda y de derecha se ausentaron de la sesión poniendo en jaque al proyecto por no alcanzar el quórum. La primera sesión fue suspendida y vuelta a convocar horas más tarde con la ausencia de 38 diputados, entre ellos Boric, Ibáñez, Jackson, Orsini, Pérez, Tellier, Vallejo y Winter por la izquierda, y Hoffman, Lavín, Chalper, Paulsen, Jürgensen, Flores, Cast, Del Real y Carter por la derecha. Se abstuvieron en esa ocasión Cariola, Hertz, Núñez y Vidal, por mencionar algunos. Por último, pero no menos relevante, el proyecto que buscaba sancionar penalmente el ingreso de objetos prohibidos a recintos penitenciarios. ¿Cómo votó la izquierda radical? En contra, Mix, Orsini y Rojas, con la abstención vergonzosa de Barrera, Boric, Cariola, Crispi, Hertz, Ibáñez, Jackson, Núñez, Tellier, Vallejo, Winter y Pérez. ¿Qué quiero remarcar con todo esto y esta larga lista de votaciones? Que a la izquierda radical no le interesa, no le preocupa la seguridad, ni antes ni ahora. Así lo han demostrado en sus dichos y en los hechos. Y si últimamente han optado por un discurso más ciudadano, más duro, más pro seguridad, créame que es por un asunto meramente circunstancial. Son gobierno, están a cargo de la seguridad y además se vienen elecciones. Nada más. Si no, no se explicaría que súbitamente Winter defendiera la legítima defensa de los ciudadanos con armas, o que Vallejo apoyara el resguardo de las Fuerzas Armadas en seguridad, o el respaldo irrestricto de Boric a Carabineros. Insisto, son expertos en adaptarse a la oportunidad. Y déjeme decirle otra cosa, hay que estar atentos a las publicidades engañosas, sobre todo en la política. La creación del Ministerio de Seguridad Pública es eso, otra vil estafa, una nueva forma de oportunismo avalada por la izquierda, pero también por parte importante de la derecha. Porque, dígame una cosa, ¿qué le hace pensar que la solución para combatir la crisis en seguridad sea precisamente agrandando el Estado,
con más ministerios, más organismos, más cargos, más burocracia y más gastos. El Ministerio de Seguridad en cuestión incluiría un gasto de 8.000 millones de pesos al año y la incorporación de 120 nuevos funcionarios. 120 nuevos funcionarios para sumar a la larga lista de burócratas estatales. Estamos hablando de agrandar el Estado, un pésimo administrador por naturaleza, ineficiente y foco de corrupción. Así lo hemos constatado, es cosa de ver los antecedentes previos. Solo para que se haga una idea, el Estado chileno gasta, escuche esto, 5.000 millones de dólares al año por mala gestión, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Y las empresas estatales, una vergüenza. Llevan años acumulando pérdidas a costa del bolsillo de todos los chilenos. Codelco, por ejemplo, cerró el 2023 con un déficit de más de 500 millones de dólares. Enami, con pérdidas de 200 millones de dólares. Y TVN sumó más de 2.000 millones de pesos en números rojos. Insisto, quieren agrandar el Estado, la cuna de los pitutos y las contrataciones truchas pagadas por todos nosotros. Fíjese que está en la burocracia que los empleos públicos del Estado están creciendo a una tasa mayor que los empleos privados. En los primeros 20 meses de gobierno de Boric, las ocupaciones en el sector público aumentaron en un 7,2%, la cifra más alta de los últimos 4 gobiernos en relación a ese mismo periodo de tiempo. Esto según un estudio de la Universidad San Sebastián. En las municipalidades, los minifeudos del Estado, la misma historia. Más de la mitad de ellas están siendo investigadas por corrupción. Es más, de hecho, hoy hay más causas judiciales que municipalidades. Y me creerá que el monto total defraudado asciende a 205.000 millones de pesos, es decir, más de 5 teletones según un estudio de la consultora Imaginaction. ¿Comprenderá la magnitud de todo esto? Otro dato que me indigna. Fíjese que las municipalidades podrían entregar el mismo nivel de servicios con un 61% menos de recursos, según un estudio publicado por Applied Economics, en el que se analizaron 324 municipalidades durante una década, entre 2008 y 2018. ¿Y en qué se va toda esa plata? En despilfarro, usted sabe. Pitutos, cargos inventados, horas extras fraudulentas, programas inútiles e incluso se la roban. ¿Cómo no va a dar rabia? ¿Cómo no vamos a desconfiar? El caso Fundaciones, sin ir más lejos, 53 fundaciones investigadas por la Fiscalía por transferencias truchas desde gobiernos regionales y otras reparticiones del gobierno central. ¿Sabe de cuánta plata estamos hablando? Más de 32.000 millones de pesos según la última actualización, podrían ser más. Entonces, teniendo todos estos antecedentes a la mano, ¿en serio vamos a confiar en que la respuesta a la crisis de seguridad que estamos viviendo sea agrandar, acrecentar el poder, la burocracia del Estado? El mismo sujeto con todo el prontuario que le acabo de contar. ¿En serio vamos a permitir que el Estado se fraccione y se multiplique por todos y cada uno de sus fracasos en las más diversas materias? Hoy día, bajo el pretexto de la seguridad, mañana en educación, transporte, economía, salud, quién sabe. Es una locura. Se lo voy a resumir en una frase para que quede claro. El Ministerio de Seguridad Pública es una completa pérdida de tiempo y de plata, por más que los políticos intenten convencerlo de lo contrario y de seducirlo con su publicidad engañosa. Lo más lógico para combatir la delincuencia, a mi parecer, es utilizar las herramientas e instituciones que ya existen y focalizar el gasto, es decir, atender los problemas más urgentes y al mismo tiempo ser lo más directos posibles para que esa inversión en seguridad, por ejemplo, no se la coma la burocracia, el pituto, el cargo inventado, el programa inútil. ¿Me explico? Y lo otro es replicar estrategias exitosas en otros lugares del mundo. Nueva York, por ejemplo, la ciudad más poblada de Estados Unidos, pasó de ser foco de tiroteos y asaltos a una de las ciudades más seguras. En 2017 registró 290 homicidios, la cifra más baja desde 1951, cuando comenzó a llevar registros comparables. Algo impensado en ese entonces. ¿Y cómo lo hizo? No con un ministerio de seguridad, claramente, pero sí con 4 medidas claves. Primero, más policías. Entre 1990 y el 2000, Nueva York aumentó la cantidad de policías en un 35%. Alcanzando más de 53.000 funcionarios, y el número total de policías antinarcóticos creció más del doble en ese mismo periodo. Para que lo sepa, se trató del mayor aumento numérico de policías que hubo en esa década en cualquier metrópoli de Estados Unidos con más de 250.000 habitantes. Segundo, innovaciones tecnológicas. En 1994, Nueva York implementó un nuevo sistema tecnológico llamado CompStat, para localizar dónde se desplegaban los policías, dónde se cometían los crímenes y cuantificar qué impacto tenía el despliegue policial en las tasas de criminalidad. Este sistema fue de hecho replicado en otras ciudades de Estados Unidos, pero sin el mismo éxito. Y para que vea cómo avanza la tecnología,
Años más tarde, Nueva York sumó un nuevo sistema denominado Shot Spotter para detectar disparos de armas de fuego en las calles mediante sensores especiales. Hace unos meses, en febrero de 2024, el Ministerio del Interior de Uruguay compró este mismo software. Quizás sería bueno analizar su implementación en Chile. Le dejamos el dato a la ministra Toa. 3. Cambio de estrategia policial. Esto es lo que se conoció como la ley de tolerancia cero o la teoría de las ventanas rotas. Es decir, responder fuertemente a los crímenes menores para así evitar que se conviertan en crímenes mayores. O sea, básicamente, apagar las llamas chicas antes de que el incendio consuma toda la ciudad. Cuarto, pero no menos importante, el respaldo político a las policías. Esto lo dijo el propio exalcalde de Nueva York, Rodolph Giuliani, en una visita que realizó a Chile. En resumen, la seguridad es un problema real, pero no necesitamos nuevos ministerios ni aumentar la burocracia para combatirla. Simplemente se trata de utilizar y reforzar inteligentemente las instituciones ya existentes. La creación de un Ministerio de Seguridad Pública es la salida fácil, la excusa barata de los políticos, de las autoridades, para evadir su responsabilidad frente a la crisis y no disponer de las herramientas con las que cuentan hoy. Y es muy importante que eso no se lo dejemos pasar. Si te gustó este contenido, compártelo, dale like y comenta. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a hacerte nuestro socio por un monto mensual, el que puedas y quieras, para apoyarnos y seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer.